Imaginen esto por un segundo. Alguien firma un documento legal importantísimo, de esos que cierran un capítulo entero de tu vida profesional. Pero resulta que, en los meses previos, esa persona ha estado lidiando con problemas psiquiátricos súper graves. Y claro, la pregunta del millón surge de inmediato. ¿Esa firma realmente cuenta? O sea, ¿es válida esa decisión? Hoy vamos a sumergirnos en este misterio legal fascinante que está justo ahí, en la frontera exacta entre la salud mental y los contratos legales. Vamos a desentrañar este caso paso a paso y a ver cómo la ley interpreta nuestra mente cuando estamos bajo tanta presión. Y la verdad es que no estamos hablando de pura teoría abstracta. Para entender el peso de este debate, nos vamos a basar en un fallo real de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, específicamente el SL 2418-2025. Este documento literalmente marca las reglas del juego. Es un precedente jurídico que le dice a los jueces exactamente cómo deben evaluar las enfermedades mentales cuando hay acuerdos laborales de por medio. Es uno de esos casos que te obliga a soltar los papeles y tratar de entender qué está pasando realmente en la mente humana. Bueno, vamos al grano. Esta es la gran pregunta que enmarca toda nuestra explicación de hoy. Si alguien está atravesando un cuadro de depresión severa y ansiedad, ¿su mente está lo suficientemente despejada para tomar decisiones legales que no tienen marcha atrás? Es un dilema que genera muchísima empatía. Y hoy vamos a observar, de manera totalmente imparcial, cómo chocan de frente dos realidades: el sufrimiento humano genuino y las reglas estrictas de los contratos legales. Punto número 1. El dilema legal. Ese choque entre el dolor físico y un contrato firmado. Para empezar a armar este rompecabezas, miren esta cifra. Estamos hablando de más de 177 millones de pesos colombianos. Es un montón de dinero. Todo esto empieza cuando un trabajador con muchos dolores físicos y mentales firma un acuerdo de conciliación ante el Ministerio del Trabajo en octubre de 2014 para terminar su contrato, llevándose esa suma como indemnización. Pero aquí viene lo interesante. Años después, él lleva el caso a los tribunales diciendo: un momento, cuando firmé eso y acepté la plata, mi mente no estaba en el lugar correcto para decidir. En términos estrictamente legales, él aseguraba que su consentimiento estaba viciado. Sección 2. Los reclamos del trabajador y el impacto del desgaste laboral. Ahora vamos a ponerle un rostro y armar la línea de tiempo para entender a este trabajador, el señor Miguel Ramón Corbacho Ortiz. Miren cómo se va construyendo esto. Él entra a trabajar como soldador en Drummond en 1998. Pasan los años y el trabajo pesado le pasa factura al cuerpo. Para 2011 ya le diagnostican una pérdida de capacidad laboral de casi un 29% por problemas musculoesqueléticos. Damos un salto a 2014, que es cuando firma la famosa conciliación. Y finalmente llegamos a 2025, el momento del veredicto definitivo de la Corte Suprema. Es literalmente toda una vida laboral resumida en estas 4 fechas. Aquí es donde el choque de narrativa se pone fascinante, y por supuesto vamos a ver ambas posturas con total neutralidad. Por un lado, la defensa del trabajador dice que tanto dolor físico le detonó problemas psiquiátricos tan fuertes que al momento de firmar él simplemente no podía expresar su voluntad libremente. Pero del otro lado, la empresa dice: a ver, el proceso fue 100% transparente. De hecho, fue el mismo trabajador quien pidió ir al ministerio a conciliar su salida. Cero coacción, según ellos. Y ojo con este dato, porque le da muchísimo peso a lo que decía el trabajador. Justo un par de meses antes de firmar esa conciliación, entre junio y julio de 2014, a él le dieron 30 días seguidos de incapacidad médica por un trastorno mixto de ansiedad y depresión. O sea, no estamos hablando de que tuvo un mal día y ya. Había un historial clínico súper reciente y muy bien documentado de un sufrimiento psiquiátrico completamente real. Número 3. Evaluando la evidencia médica. Dejemos las palabras y vayamos a los hechos comprobables. Porque, a ver, y esto es muy importante, nadie en todo este juicio negó que el señor Corbacho la estuviera pasando terriblemente mal. Si miramos su historia clínica de 2014, los médicos documentaron cosas gravísimas: dolor crónico, cambios de humor superansiosos y depresivos, no podía dormir bien e incluso se le estaba deteriorando la memoria. Físicamente y mentalmente estaba atravesando un desgaste profundo. Eso estaba comprobado. Pero, y aquí es donde la balanza del caso empieza a moverse. Miren lo que es realmente interesante de estos registros. A pesar de todo ese sufrimiento documentado, en cada una de las citas mensuales de 2014, su psiquiatra anotaba textualmente que el paciente estaba consciente, alerta, orientado, lógico, coherente, conducente. Esta sola frase se convierte en el punto de inflexión de absolutamente todo el caso. Básicamente, la Corte tuvo que hacer un análisis súper fino y separar dos cosas. Contrastaron lo que es tener un diagnóstico de enfermedad versus tener una pérdida de voluntad cognitiva. Y la conclusión a la que llegaron leyendo los expedientes fue clave. O sea,
Tú puedes tener una enfermedad muy real que altera tu estado de ánimo, como la depresión o la ansiedad, pero eso no significa automáticamente que tu cerebro pierda la capacidad de entender la realidad o de saber qué estás firmando. El mismo psiquiatra confirmó que su capacidad de razonar seguía intacta. 4. La decisión de la Corte Suprema. Llegamos al veredicto final. Así que, con todas las cartas sobre la mesa, llegamos a la resolución del misterio legal. El fallo fue un rotundo no casa. En términos sencillos, la Corte Suprema de Justicia respaldó a los tribunales inferiores, absolvió a la empresa y dijo que ese acuerdo de 2014 es 100% válido. Revisaron las pruebas médicas con lupa y determinaron que simplemente no había evidencias de que la capacidad de juicio de este trabajador estuviera anulada en el momento de aceptar el dinero y firmar. Entonces, el punto crucial de esta explicación es esta línea divisoria que traza la Corte. Una cosa es la incapacidad, que es cuando estás enfermo y necesitas ausentarte para descansar y recuperarte. Pero otra muy distinta es tener una discapacidad legal al momento de firmar un contrato. Para esto último, la condición mental tiene que ser tan fuerte que te cree barreras reales que te impidan usar tu voluntad y tu razón. En resumen, necesitar unos días de descanso por ansiedad no anula tu capacidad legal para tomar grandes decisiones sobre tu vida. 5. Entendiendo el precedente. Vamos a ver qué impacto tiene esto a futuro. Y esto ilustra de manera brillante el marco súper estricto que van a tener que usar todos los jueces del país de ahora en adelante. Si alguien dice, oye, mi salud mental estaba mal y por eso firmé, los jueces ya no pueden decir, claro, aquí está la receta médica, te doy la razón. No, la Corte ahora les exige ser rigurosos al máximo. Tienen que escarbar en el expediente y demostrar con ciencia si de verdad esa enfermedad le bloqueó a la persona la capacidad de razonar y entender la realidad justo en el momento de la firma. Todo esto nos deja con una reflexión final dándonos vueltas en la cabeza. ¿En qué punto exacto un diagnóstico médico cruza la línea para convertirse en una barrera legal para el consentimiento? La Corte ha dejado súper claro que la tristeza y el dolor, por más profundos que sean, no nos quiten nuestra capacidad de agencia, a menos que rompan por completo nuestra conexión con la realidad. Es un misterio fascinante donde la medicina y las leyes chocan de frente. Esperamos que este recorrido haya aclarado las dudas sobre este precedente tan complejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y nos vemos en la próxima.